si voy a tener los recursos suficientes como para volver del terreno. Entonces, hay una, cuando hablo de cuidado, hablo, por ejemplo, entonces, de cuidar las fuentes, cuidar al investigador y también cuidar a las personas con las que trabajamos. Si uno se apega a la norma, uno puede decir que ay, las investigaciones que nos dan no siempre tienen riesgo, pero la verdad es que sí. Esto no quiere decir que todo implica un riesgo, ¿sí? Pero uno tiene que sopesar siempre con este principio de cuidado. Entonces, ¿cómo voy a cuidar yo a los entrevistados? ¿Cómo voy a cuidar yo a las personas con las que trabajo? De manera transparente y responsable, que ellos siempre sepan cuál es mi papel como investigador, que siempre sepan a qué voy y qué espero de ellos, ¿sí? Que ellos siempre tengan agencia y la decisión final respecto a su involucramiento. ¿Sí? Mira, pero me salió porque no se escucha bien. Entonces, no hay que tal vez eso se puede irnos como hacia un poquito o que vaya dando no te roben jamás te lo van a poner. Bueno, entonces esa es como la primera intención y principio, que es yo no tengo que ser un experto en ética como para tener una actitud de cuidado en todo el proceso, ¿sí? Autocuidado y cuidado de las personas involucradas. El otro aspecto que quiero tener en cuenta es el tema de, por ejemplo, de la transparencia, ¿sí? Yo tengo que ser transparente si, por ejemplo, la plata que yo estoy usando en mi investigación viene de una X fuente que puede comprometer el mismo interés y resultados de mi investigación, ¿sí? ¿De dónde viene la plata? ¿Sí? Si son fondos públicos, ¿sí? Si son fondos públicos, nosotros como comité de ética tenemos que también velar que no haya como un gasto excesivo, ¿sí? En algunos rubros, porque son fondos públicos y eso puede crear detrimentos al Estado o a la universidad, y eso es problemático, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que ver el presupuesto, ¿sí? Tenemos que también asumir que el investigador va a declarar si existen, por ejemplo, conflictos de interés con algunas entidades públicas, privadas o con algunos actores, ¿no? Un poco quiero unir el tema de la transparencia, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, yo tengo que declarar que existen conflictos de intereses, y si voy a tener una relación, es decir, si yo soy el profesor investigador y mis sujetos investigados son mis estudiantes en el salón, ahí hay una relación de poder, ¿no? Entonces, no puedo asumir necesariamente que los estudiantes están libremente sometidos a una investigación cuando hay una relación de poder, porque yo sigo siendo profesor, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy claro al respecto con los estudiantes, con los profesores, hablarlo con el comité para que el comité le pueda dar como algunos no sé, apoyo o consejos ¿cierto? Como para... lo importante es que el investigador siempre sea claro y transparente. Y aquí también quiero referirme al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Si yo voy a usar ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, todavía recién están llegando los lineamientos para una política de ciencias y recién estamos como en la universidad con el Comité de Ética Central definiendo cómo va a ser como el uso ético de la inteligencia artificial. En eso hay que reconocer que estamos atrasados, ¿cierto? Pero el principio de transparencia aplica. La norma vigente y los lineamientos de MinCiencias para saber que si uso inteligencia artificial no hay problema en que yo declare eso en el proyecto y decir, me apoyé en tal herramienta para esto, porque entonces uno está siendo claro con la metodología, la forma en la que se recoge la información y hasta dónde llega la labor de uno y hasta dónde se apoya, ¿sí? O sea, es como, básicamente, eso es como el principio de transparencia. Y el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque hay como unas, se entiende que hay como unas posibles cosas que el investigador no siempre alcanza a prever, hay unos imprevistos que se van dando cuando se da la investigación, ¿sí? Entonces, uno responsablemente como que va resolviendo muchos temas en el camino, ¿sí? Entonces, el tema de la responsabilidad de uno decir, bueno, yo asumo el papel de investigador, entonces
tengo que saber cómo balancear los resultados, tengo que saber cómo atender una situación de crisis o emergencia, digamos, trabajando con poblaciones, en fin. Entonces, creo que un poco para cerrar, los principios guías para hacer una ética de investigación, así uno no conozca la normativa, que el artículo, que es cierto, son cuidado, responsabilidad y transparencia. Quiero entonces mostrarles brevemente que nosotros en el Comité de Ética tenemos unos formatos guías y unos modelos que ustedes pueden usar para consentimientos informados y, por ejemplo, los profesores asesores o los mismos estudiantes pueden guiarse en un formato que tenemos en el comité para hacer esta reflexión cuando estén haciendo sus proyectos, ¿sí? Desde el planteamiento del problema, así como uno saber que los objetivos, la hipótesis tienen que estar acorde con la metodología. El presupuesto no puede ser traído de los pelos, sino tiene que ser corresponder, ¿cierto?, con los objetivos del trabajo. Entonces, y toda esta información normalmente uno la trabaja con el asesor, ¿sí? O el investigador ya con un poco tal vez más de experiencia la puede ir resolviendo en el camino, ¿sí? Nosotros como comité de ética estamos abiertos, ¿sí? A cualquier duda que tengan, pueden hacer sus consultas de forma formal, valga la redundancia, ¿sí? O a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, a mí me pueden escribir, pues si yo les puedo ayudar directamente, o si no, puedo también elevar su consulta hasta el comité, pero la idea es que también el comité sea como un interlocutor y acompañante de ustedes, ¿no? Entonces, que no sea como aquel tribunal de juzgamiento al que ustedes mandan su proyecto porque necesitan un aval, sino un comité que los acompaña, porque nuestra visión de la ética integral es que ayudar al investigador a ver lo que él tal vez no está viendo, ¿sí? Porque somos como 8 o 10 ojos ahí viendo un proyecto que a veces el investigador, como está tan metido en su tema, ¿sí?, o en sus dinámicas, no alcanza como a sopesar o a ver, ¿cierto? Entonces eso. Agradezco que también está aquí la profe Paola, nuestra profesora de la Facultad de Derecho, pero también es miembro de un comité de ética, para que sí, de que también pueden aportar algo a esta conversación. Entonces, les voy a mostrar. Si ustedes entran a la página de la universidad, entran aquí a la pestañita de investigación. Bueno, detrás de esto. Acá, en gestión de la investigación, ¿sí? En gestión de la investigación hay un link que es ética en la investigación, ¿sí? Aquí está toda la información institucional y formal. Está entonces el comité central. Y está, por ejemplo, experimentación con humanos, investigación con animales y el código de ética de investigación. ¿Sí? Entonces, se pueden meter por acá. Aquí están todos los comités. ¿Sí? El comité en el que estamos nosotros es este. Ahora. Entonces se mete en investigación, gestión de la investigación, a los comités de investigación en humanos, y aquí está, ¿cierto?, la de ciencias sociales, humanidades y arte. Si uno, por ejemplo, no tiene que mandar siempre al comité de ciencias sociales, humanidades y arte, no puede mandar a otro comité.
¿sí? Por ejemplo, se usa mucho enviar al comité de enfermería, que pues, también ha sido como subsidiario para temas de cuestiones de investigación en ciencias sociales. Entonces, aquí están los links a los procedimientos, información y demás. Pero, por ejemplo, aquí hay una guía, ¿sí? Para un consentimiento informado, cómo hacer un consentimiento informado. Y hay un formato de consentimiento informado, que ustedes pueden, por ejemplo, tomar este de base. Ahora, tomar este de base no quiere decir que yo copio y pego mi nombre, sino que tienen que adaptarse el consentimiento informado a todas las particularidades de su proyecto. Sí, o sea, no, así, si bien esta es una guía, lo está cargando, ahí normalmente el consentimiento informado tiene como todos los elementos que uno tiene que poner, pero a veces es necesario poner más, ¿sí? Por ejemplo, este puede ser muy escueto, ¿sí? Pero es un formato que a ustedes les sirve de guiar qué son los factores que tienen que tener en cuenta cuando van a trabajar con poblaciones, ¿sí? Un consejo que yo les quiero dar cuando hacen los consentimientos informados es que normalmente el consentimiento se entiende que es previo, ¿sí? Es un consentimiento previo que uno hace firmar y da a conocer a los investigadores, a la población con la que va a trabajar, a la actividad, ¿sí? Al taller, al grupo de trabajo, a la entrevista. Pero si, digamos, ustedes van a usar imágenes y fotografías, es necesario tener un consentimiento posterior de la aprobación del uso de las fotos y videos. Porque puede que la persona diga, sí, yo doy el consentimiento para ser entrevistado, para trabajar en este taller y demás, pero en la misma dinámica del trabajo, que la persona se sienta como que ya no, uy, no me expuse demasiado, no quiero que mi imagen aparezca. Entonces, es importante también tener un consentimiento posterior, sobre todo con imágenes fotográficas y videos, ¿sí? También entonces hay como una guía de... ¿Sí? Un documento guía para la presentación de proyectos, que esto normalmente es cuando uno va a presentar el proyecto ante el comité de ética, entonces es para profesores e investigadores, pero esto les puede servir a los, sobre todo a los asesores de trabajo de grado, sobre todo las preguntas que están en la columna de la izquierda, ¿sí? Porque si yo tengo en cuenta estas columnas o estos aspectos que normalmente se le piden al investigador que responda, es la reflexión necesaria que yo estoy haciendo para tener en cuenta los principios de cuidado, transparencia y responsabilidad, ¿sí? Entonces yo dejo ahí. Muchas gracias, pero con el que tengo. Bueno, muchas gracias, profesora Maya. Entonces ahora le damos la palabra a Luz Amparo. ¿Necesitas apoyo acá o no? Entonces yo creo que mejor nos cambiamos. Porque me da sustico mucho juego con ella. Venga, yo le ayudo a Maya a cambiarse. Muy buenas tardes. Bueno, pues yo realmente estoy muy feliz de estar aquí porque aunque nos ponemos en una situación difícil, hablar de estos temas difíciles creo yo, sin embargo la felicidad es porque como hablamos tan pocas veces de esto y cuando además nos preparamos para hablar, pues revisitamos asuntos que ya hemos analizado, pero además a mí me encanta darme cuenta que o constatar que aumenta la preocupación y la producción, incluso en América Latina, sobre los temas de la ética de la investigación. Porque también aquí siempre, no sé, a veces está aburrido, cada que vamos a visitar y a trabajar sobre ética, nos van a advertir que realmente hay una gran diferencia y desequilibrio entre todo el desarrollo que tenemos en ética de la investigación biomédica y lo poco que comparativamente tenemos en sociales. Sin embargo, creo que va creciendo y hay una mayor producción situada desde América Latina y desde sociales.
y eso creo que es muy importante. Sin embargo, también me parece importante, digamos, ver qué es lo que queda o qué es lo que deberíamos retomar o qué es lo que tenemos en común o qué es lo que nos problematiza con asuntos tan importantes como, por ejemplo, lo que fue el informe Belmont, que fue un hito, ¿cierto?, indudablemente en la investigación de bioética, ¿cierto? Entonces, ahorita me voy a referir un poco a eso para decir, entonces, que va a ser importante este juego de dónde nos encontramos y nos diferenciamos. Pero bueno, les voy a decir sobre todo primero desde dónde les hablo. Les voy a hablar desde la acción investigativa en Corporación Región, que es una organización no gubernamental, para quienes no la conozcan, que en su modelo de acción se planteó como tres patas de un trípode. Una es la formación de actores, la otra es la investigación, la producción de conocimiento y la otra es la de la incidencia pública. De tal manera que una cosa le ayuda a la otra para hacer una voz social mucho más presente y pertinente. Ese modelo de acción pues lleva más de 30 años. ¿Y por qué también lo traigo acá? Porque he pensado mucho para hoy, que no es lo mismo. Si yo estoy haciendo mi proyecto de investigación como estudiante, como persona, con un montón de responsabilidades, y entonces ahorita los temas éticos y todo esto, a cuando esto se asume desde una mirada compartida, donde hay responsabilidades personales, individuales, ¿cierto? Porque la ética no empieza cuando yo empiezo a hacer investigación, es que hay una ética cotidiana. Pero no es lo mismo cuando yo lo hago solita a cuando lo hago también como parte de un cuerpo institucional y social. Así que algunos de los ideales de una ética en el marco de una investigación crítica y dialógica realmente son posibles cuando se da desde un cuerpo institucional. Entonces yo pensaba, pues bueno, aquí ese cuerpo institucional es la universidad. ¿Cómo se comprende el lugar del estudiante, del docente, el lugar de la institución para poder llevar a efecto pues todo lo que implica la ética y lo que implica poder, digamos, atender a los diferentes riesgos? Entonces, lo que voy a hablar es de Corporación Región y cuando en Corporación Región llegó el tema de la ética, expresamente como la ética para la investigación social. No inició hace 30 años cuando empezó el modelo de acción. Realmente eso es más tarde, como vamos a constatar, yo creo que en ciencias sociales la reflexión ética es relativamente reciente. Si en bioética los hitos están en el 79, años 70, pues en sociales digamos que es mucho más reciente. Pero ¿qué pasa? Que para Corporación Región, temas muy sensibles, investigaciones sobre el miedo, sobre el desplazamiento forzado, nos hizo parte de una red que se llamaba REDIC, es la red de investigadores de desplazamiento forzado. Y esta red de investigadores nacional se tomó muy en serio la pregunta por qué pasa cuando hacemos investigación para el desplazamiento forzado y con las personas que son víctimas de desplazamiento. Y eso obligó a una publicación después de unos encuentros y nos queda un texto que son reflexiones éticas y metodológicas. Entonces lo digo porque pues estos no son en gran medida mis palabras, es el resultado de un trabajo de camino común, de construcción y en red. Muy bien. Dichos estos asuntos, ya esto sí es como personal. Yo creo que yo tengo la propensión, cuando voy a hablar de ética, a tener que empezar casi por una denuncia. Pues yo no me puedo acostumbrar, me sigue doliendo y tengo que volver a decir que el informe Belmont, que se da en 1979, es muy importante, porque pues obedece a un hecho, ¿cierto?, que es abominable, y es a nombre de la investigación, y a nombre de la investigación científica, ¿cierto? Y a nombre de la investigación científica, pues durante 40 años
se hace una investigación. ¿Quiénes son los sujetos de esa investigación? Pues son afroamericanos, hombres, negros, analfabetos, que los ubican en Alabama y que van a investigar con ellos la sífilis, pero van a ver cómo se comporta la sífilis sin tratamiento. Es ver qué pasa en el curso de la enfermedad. A las personas les prometieron transporte, alimentación, les prometieron también tratamiento si lo requerían, y finalmente pues que iban a hacer, digamos, su funeral, pero no les dijeron que ellos ya tenían la enfermedad. Y a pesar de que en los años 40 ya se tiene el antibiótico, a ellos no se les hace tratamiento. Participaron 600 hombres, de esos 600, vamos a ver, sí, 399 ya tenían la enfermedad y 201 es un grupo de control. Eso yo siempre lo tengo que repetir. Y lo tengo que repetir para decir que eso ha sucedido. Y entonces, aunque nosotros no estamos, ¿cierto?, en una investigación de tipo, pues, porque biomédico, ¿cierto?, aunque me decías que en el comité, pues, está muy específico para ciencias sociales humanas, y eso es lo que aquí nos convoca. Sin embargo, creo que es muy importante tenerlo presente porque podíamos pasar a una pregunta. Y es que quienes trabajamos en ciencias sociales y humanas no producimos ningún daño con nuestra investigación. Yo creo que esa pregunta no la podemos ahorrar, porque además es cierto que producimos daño. Entonces ahí quiero como dejar en suspenso ese primer asunto. Lo segundo es que precisamente, claro, a partir de esto, cuando ya viene la comisión, ¿cierto?, que va a hablar del caso y que va a hablar entonces de que es necesario hacer unas prescripciones de tipo ético y evaluativo de comportamiento humano, entonces nos van a hablar de 3 principios que son fundamentales. Y estos 3 principios han recibido una reflexión crítica porque iluminan lo que se aplica para las ciencias sociales. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Esto aplica para todos? Viene el informe Belmont. 1. Respeto a las personas. Rápidamente yo diría, claro, eso es común a todos. El respeto, ya lo decías, el respeto. Y dice, los individuos son autónomos, capaces de decidir, deliberar y escoger. Los individuos son con menos autonomía deben de ser protegidos de manera especial. Enfermos, menores, prisioneros, minorías, pobres. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, ojalá no olvide donde hay una serie de reflexiones que hace preguntas sobre este punto para ciencias sociales. El segundo, beneficencia, asegurar el bienestar de las personas, no causar daño, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Es decir, nadie debería de tener ninguna consecuencia en su vida que le haga mal por participar en una investigación, ¿cierto? Y sí, también se entiende cómo maximizar los beneficios, cómo lograrlo. Y justicia, distribución equitativa del costo y los beneficios de la investigación. ¿Quiénes se benefician y quiénes se presentan como sujetos de la investigación? Esto empieza a hacernos preguntas si lo aplicamos a nuestro caso concreto, a las investigaciones que hacemos en sociales. Entonces, el tema del respeto a las personas y habla de los individuos son autónomos. Muchos investigadores se han preocupado por este punto porque tiene un enfoque que es muy individual. Es la persona autónoma, es quien puede hacer el consentimiento informado y firmarlo. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta, y aquí viene una experiencia de corporación-región, cuando llegamos a contextos que son particularmente de miedo, desconfianza, y planteamos la investigación y hablamos del consentimiento informado, las personas nos dicen,
uy, pero ¿qué es esto tan peligroso que va a pasar aquí que yo tengo que darle la firma? Es decir, en nuestra cultura, el firmar es comprometerse, y comprometerse es una cosa muy importante. Entonces eso puede aumentar incluso el miedo. Pero de otro lado, cuando ya empieza a trabajarse sobre, bueno, la posibilidad de hacer esta investigación y qué interés tiene la comunidad, qué interés tienen ustedes, qué interés tenemos como desde la investigación, entonces se accede, pero realmente se promueve, se participa y tenemos consentimientos colectivos y de proceso. ¿Qué quiere decir? Que las personas nos llevan a una estrategia que es algo así. Nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a estar en este proceso. Primer punto, porque lo recuerdo tal cual y a Sandra le ha tocado, que lo que se diga aquí no sale de aquí, por ejemplo, y eso se pone ante todos en un papelógrafo y las personas no lo firman individualmente, es un acuerdo, y es más, se ejerce una especie como de control entre ellos mismos para no faltar a ese acuerdo. Quiere decir que entonces el asunto de lo colectivo y de proceso nos muestra que es necesario hacer una adaptación situacional de contexto, pero desde el enfoque de la investigación, ¿cierto? De un enfoque crítico y dialógico, yo creo que aquí hay una regla de oro, que a mí, por ejemplo, me da mucha tranquilidad y me funciona, y creo que es como cuando decía la transparencia. Ningún dilema ético deberíamos de tratarlo como un asunto del investigador, de la investigadora. Es que es un trabajo en interlocución, es colectivo, es ponerlo ahí y decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Porque de lo contrario estaríamos precisamente generando una situación donde hay un privilegio absoluto del investigador, que es el que decide y aplica. La idea es construir conjuntamente. Ese es un asunto importante. Algunos investigadores en América Latina además han planteado que el enfoque individual es muy contrario a las pautas que tienen muchos pueblos originarios, donde no se trata de firmar nada individualmente, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, también lo que significa las firmas cuando tenemos, por ejemplo, poblaciones que no necesariamente son lectoescrituras, ¿cierto? Que no necesariamente tienen su firma. Entonces, también allí permitirnos otras maneras. Con respecto a la beneficencia, asegurar el bienestar de las personas. Aquí les voy a contar algo que nos pasó realmente en Corporación Región, y es que para los años 90, 91, la Constitución colombiana, de alguna forma ya habíamos visto que todo lo que fueron los procesos de poblamiento urbano en la ciudad se habían como consolidado, ¿cierto? Entonces ya más o menos partíamos de que había una posibilidad de región trabajar sobre todo en la formación, en el empoderamiento, pero nos alejábamos claramente de algo que nos llevara a una misionalidad de tipo asistencialista. Los profesionales de riesgo, nosotros no vamos a hacer asistencialismo, pero resulta que todos sabemos, despunte el año 2000 y cómo empezamos ese nuevo siglo. Empezamos con la llegada masiva de población desplazada a la ciudad. Y llegaron y era la situación de pobreza. Yo no sé si ustedes conocen asuntos como el recorrido de las monedas, las personas que el día sábado se reunían desde las partes más pendientes y periféricas de la ciudad. Los sábados se encontraban, sobre todo la mujer que es vista como la víctima pura, esto no le sucedía a los hombres y menos jóvenes, a recoger monedas. Y eso era lo que tenían para toda la semana. Eso daba una idea de en qué situación económica estaban, pero fuera de eso, en la situación, por ejemplo, de miedo, de sufrimiento, venían con amenazas, personas que huyendo, además se ocultaban su identidad porque no se entendía que la ciudad fuera un lugar seguro. Y entonces, al estar con esta población,
superregión y los profesionales tienen que admitir que sí nos toca atender asuntos como restaurantes, apoyo para las denuncias, y ahí vienen problemas éticos. Estás haciendo investigación, pero vas a acompañar una denuncia. ¿Y qué pasa con la integridad de la persona? ¿Y qué pasa con sus derechos? Entonces, ¿por qué aquí resultó tan potente ser de corporación-región? Porque desde la orientación ética en la investigación, si el investigador está ayudando a la persona a resolver los asuntos de alimentación, de educación, eso va a comprometer su palabra y su participación. Y puede haber incluso una situación de cohesión. Pero si estás en un equipo donde unos atienden la parte de los derechos humanos, la asesoría, otros atienden la educación y seguís haciendo investigación y otros atienden incluso los asuntos de salud mental, eso va a dar otra situación y se asume como una responsabilidad institucional. Eso es importante porque creo que en la universidad yo me imaginaba, yo no sé cómo funciona, pero podía ser muy interesante, que trabajar con población, ¿cierto?, en situación de esta manera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la beneficencia? ¿Cómo se da ese correlato? ¿Cómo se maximizan las posibilidades de participación de la población? Entonces allí creo que hay un asunto que es importante. Lo otro es el asunto de la confidencialidad. ¿Cómo proteger la identidad? Si estamos hablando que nadie puede sufrir ningún daño, el asunto de la identidad va a ser fundamental y nos encontramos con casos de personas que, por ejemplo, ocultaban su nombre porque venían de un evento, ¿cierto?, con amenazas, con personas que habían sido asesinadas y que al participar pues tenían mucho miedo. Aquí fue muy importante, o es muy importante entender que cada que hay un conflicto entre lo ético y lo investigativo, se puede buscar una salida metodológica. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de la identidad de la persona, puede que la persona de hecho nos dijo, yo no me llamo así, voy a poner un nombre alternativo para protegerme. Pero ante ese caso es tu responsabilidad como investigador, como investigadora, profundizar la protección a la persona. ¿Cómo hacerlo? Entonces podríamos jugar, por ejemplo, con despliegue y síntesis, donde los datos, por ejemplo, del evento, del lugar, de la fecha, no permitan localizar o que derive a la persona algún daño. Ahí la pregunta ética es, esos mínimos cambios que pueden hacer un efecto menor en la investigación, se permiten cuando vamos a proteger a la persona. Por ejemplo, para nosotros eso fue importante, fue claro. Incluso asuntos como posponer una publicación, no publicar, incluso no publicar, en temas tan delicados como, por ejemplo, la estigmatización. Si los resultados de una investigación van a profundizar la estigmatización de una población, pues preferible. Y recientemente tuvimos una experiencia en Sin Rumores, donde los hallazgos llevaban a estigmatizar a la población. Y entonces, después de toda la deliberación, el análisis, lo que hicimos fue entregar el dato, pero inmediatamente un manual anti-rumor, anti-estigmatización. O sea que nos tocó pensar en otro producto. Y aquí entonces otro aprendizaje de los que yo creo que nos puede hacer muy felices. Cuando tenemos dilemas éticos, la metodología nos puede ayudar, pero sobre todo hay que ser muy creativos. Hay que buscar la manera. Yo no me puedo pegar a la letra, sino que ante todo, si tengo que proteger a las personas, entonces, y si el tema no es la investigación a como de lugar, porque si no estaríamos en el lugar de quienes querían ver cómo era la sífilis con las personas sin tratamiento, a como de lugar de investigación, o tengo que pensar en un todo, incluso extender una investigación. Yo ya tengo aquí una paleta que muy bien me ha señalado Zaira. Entonces, bueno, a lo mejor más adelante podemos aumentar, pues conversar sobre algunos asuntos, pero entonces para cerrar quería traer
un elemento que me parece importante de un autor que muy seguramente compartimos, queremos y hemos leído, que es Seligman. Entonces, Seligman dice, sabemos que hay nuevos retos y para avanzar se requieren mentes innovadoras y espíritus comprometidos. Para la ética no hay una fórmula, pero si tenemos compromiso y podemos y creemos y nos juntamos en la innovación y tenemos un comité de ética que nos ayude en eso, pues lo podemos lograr. ¿Qué es lo que dice Seligman a renglón seguido? A lo largo de la historia, dos obstáculos para el conocimiento. La inercia mental. Uno se queda con la formulita, con los principios éticos y ya. No son suficientes. Y lo otro que dice Seligman, y los intereses personales sobre el bien común. Creo que esos dos elementos son muy iluminadores para pensar que la investigación es un proceso, que la ética de la investigación es un proceso y que no se resuelve de manera unilateral si estamos en un enfoque de investigación crítica y diálogo. Muchas gracias, Amparo. Bueno, entonces ahora, para quienes acaban de llegar o han venido llegando, quiero ponerlos como un mini encuadre. Esta es una conversación desde tres frentes. Amaya ahorita nos compartió una mirada también muy crítica de la ética desde su lugar, que es el Comité de Ética de Ciencias Sociales, y también nos compartió la posibilidad de que pudiéramos acceder a unos formatos que espero que todos y todas podamos aprovechar también para fortalecer nuestro quehacer investigativo. Amparo nos acaba de hablar desde una perspectiva muy cualitativa que involucra, como vieron, una trayectoria de investigación muy importante. Muchas gracias por sus reflexiones. Y cerramos entonces con Emilio, que la idea es que Emilio pueda entonces girarnos la mirada hacia no la institución, no lo cualitativo, sino el reto de pensar también esto desde la investigación cuantitativa o mixta, que usted realmente es un investigador mixto. Entonces, bueno, escuchemos a Emilio y ya abrimos la pela. Usted me está mirando, vamos a sacar en la pela. O le cedo tiempo mío a la profesora Amparo. Y, vamos bien de tiempo. Bueno, yo tengo acá un pastel, son como unos ejemplos. Voy a referir ahorita al computador. Zaira me invitó a hablar desde lo cuantitativo en lo ético. Yo hasta ahorita en la tarde no sabía bien de qué iba a hablar. Me hubiera gustado escuchar a la profesora Amparo antes, que acaba de darle el título a mi intervención, y salidas metodológicas a los dilemas éticos. Porque si desde lo cualitativo uno puede tener como un frente más amplio en torno a las consideraciones éticas, y ya las decía la profesora, y la profesora Amparo también nos la dijo ahora, el trabajo con las comunidades, la conversación directa. Desde lo cuantitativo, quizás las consideraciones éticas uno las debe abordar mucho desde lo técnico. ¿Qué cuidados técnicos debe tener desde el punto del planteamiento de la pregunta hasta la presentación de resultados? Entonces Zaira me dijo que hiciera la intervención como si yo, pues con las experiencias de mi trabajo. Yo trabajé en el sistema de información de la Secretaría de Seguridad, he trabajado en 2 fundaciones de la ciudad y he trabajado también en investigación desde la universidad. Tengo la mirada desde el que recibe el dato crudo, desde el que pide el dato y no se lo quieren dar, desde el que recolecta el dato conversando directamente con la fuente, y desde el que analiza el dato. Entonces yo decidí pues encuadrar esto como si yo fuera un estudiante, que también lo soy, y voy a ir intercalando algunos ejemplos que me vaya acordando. Como decía, lo ético acá está muy relacionado, o yo lo relacioné, puede salirse un poco de eso, de las etapas metodológicas del planteamiento de la investigación. En el primer caso está la búsqueda de información. En la búsqueda de información ya hay componentes de cuidado que debemos tener. Primero, la información está disponible en línea, es el caso más sencillo. La información está disponible en línea,
usted debe citar adecuadamente de dónde obtiene la información, cuál es la fecha de descarga. ¿Esto por qué? Porque a veces se sobrescriben archivos, entonces las versiones pueden no coincidir. La fecha de consulta pues, puede ser algo que les sirva a ustedes para evitar esas inconsistencias. Hay un problema, la información muchas veces no está disponible o está disponible parcialmente. Ahí hay dos salidas. Contactar directamente a la fuente, establecer acuerdos de confidencialidad, que eso después al final pues vamos a ver cómo puede afectar la presentación de resultados. Y lo otro es cuando no está la información y a usted le toca construirlo. Ya las dos profesoras nos dijeron un poco de cómo se construye la información en términos de acuerdos de confidencialidad, en términos de cómo debo acercarme a las personas. Debo decirles, yo voy a crear una encuesta, necesito recolectar una información para mi trabajo de grado, yo necesito decirle a cada persona de qué trata mi investigación, siendo lo más claro posible, en el lenguaje más sencillo posible y evitando tecnicismos. Debo pedirle autorización, debe constar por escrito si es en una encuesta o por voz si es en una grabación, porque después todo eso debe constar cuando yo presento los resultados y cuando presento la información, si alguien quiere replicar el ejercicio. Bueno, si yo debo diseñar instrumentos, aquí hay consideraciones metodológicas que también impactan en lo ético, y es cómo yo redacto las preguntas. Eso es muy importante, y si usted se pone a mirar con lupa las encuestas que hacen, las encuestas a de candidatos favoritos a elecciones, de alguna situación de cómo va la ciudad en torno de seguridad, eso a veces no se respeta tanto. Yo traje varios ejemplos de sesgos que uno debe tener en cuenta. El primero es el sesgo de redacción. Esto hay que evitarlo. No es lo mismo preguntar cómo le pareció a usted este conversatorio que decir qué tan bueno le pareció la excelente forma en que Zaira organizó este conversatorio. Ahí ya hay un sesgo, yo estoy dirigiendo a la persona hacia la respuesta que quiero tener. A mí no me parece sesgado, me parece súper neutral. Hay sesgos que no dependen de mí, depende de la longitud del cuestionario. Entonces aquí se introduce el sesgo de orden de las preguntas. A veces es bueno hacer preguntas similares, pero alterar el orden para ver si la persona está aburrida. Ya todo me está diciendo la primera y la segunda opción. A, B, de acuerdo, no estoy de acuerdo. Preguntas que no son lo suficientemente claras para la mayoría de los públicos. Muchas veces nosotros pensamos que la gente sabe lo mismo que nosotros, o no entendemos por qué la gente no entiende lo que nosotros entendemos. Entonces hay que simplificar mucho el lenguaje. Una clave es validar con con varios segmentos de la población si entienden realmente la pregunta. No incluir preguntas dobles. ¿A usted le pareció que este conversatorio fue lo suficientemente bueno y que estuvo bien de tiempo? Y le daba una opción cerrada, pues ahí usted no sabe cuál es la respuesta. Sesgo de deseabilidad social. Hay preguntas que a la gente le da pena responder de forma negativa. Deseabilidad social. Deseabilidad. Sí. Entonces, hay gente que para obtener puede haber gente que para obtener la respuesta que quieren tener, formulan las preguntas de forma engañosa. Por ejemplo, no es lo mismo yo preguntarle a usted, ¿con qué frecuencia usted recicla para cuidar el medio ambiente? Que preguntarle, ¿qué haces con los residuos en tu hogar? De las dos formas, yo quiero saber si la persona recicla. Ya, sí. Pero en la primera, le estoy diciendo que reciclar es algo positivo, algo deseable. Entonces me dice, no, 3 veces a la semana. Sí. Sí, en cambio, en la segunda pregunta, si me dice, no, yo los echo todos en una misma caneca, yo ya sé que no recicla. Bueno, y hay otros sesgos, pero voy a ir rápido para no quedarme en estos que pueden buscar. Sí. Listo. Sesgo de ambigüedad, ser suficientemente claro en la pregunta.
¿Usted qué piensa de la situación? No es lo mismo preguntar, ¿usted qué piensa de la situación, no de la situación del país? ¿Usted qué piensa de la situación económica del país? ¿Usted qué piensa de la situación educativa, el contexto educativo del país? O sea, tratar de aterrizarla lo más posible. Y aquí, esto pues, estas aclaraciones que estoy haciendo no es para decir que se hacen las cosas de forma malintencionada, sino evitar cosas que uno hace de forma implícita y que puede evitar para escapar a estos dilemas éticos. Y uno muy importante es incluir las opciones de o no aplica o no sabe en las preguntas, porque si no, usted coerciona que la persona tenga que responder a alguna de sus opciones y eso le va a dañar a usted los resultados y éticamente no es deseable tampoco. En términos de recolección de información, hay sesgos de muestreo. Después, si usted hace generalizaciones con muestras que no son aleatorias, eso también le va a acarrear problemas, porque le van a decir su diseño metodológico estuvo errado. Esas generalizaciones no tienen lugar. Bueno, ser impaciente con quien está respondiendo, obligarlo a pasar rápido de pregunta y él ya se desespera y empieza a responder cualquier cosa o se desconecta de la encuesta, no ser lo suficientemente claro. Lo que mencioné ahora, no explicar el objeto de estudio, esto es muy importante, la persona tiene que saber, esto es en el contexto de una tesis de pregrado, esto es en el contexto de una tesis de maestría, estoy intentando conocer la relación entre A y B. Otra cosa que se me escapaba al principio era la pregunta. Yo no puedo entrar con mi percepción de que voy a encontrar una relación negativa o una relación positiva. Voy a aprobar los excelentes resultados de la última administración municipal o voy a aprobar los terribles resultados de la última administración municipal. No, voy a entender qué pasó en la última administración, ¿cierto? Bueno, y una muy importante, recomendada para cuando hagan encuestas, si la persona está de acuerdo, por supuesto, es obtener su contacto. Obtener en una casilla el número de celular o algún correo electrónico, porque esto lo hace mucho, por ejemplo, cuando se contratan encuestadoras, uno selecciona una muestra aleatoria de las personas para decirle, venga, usted le respondió una encuesta a la encuestadora A, B y C, tal fecha, y uno con eso verifica que en efecto la persona haya realizado las encuestas, ¿cierto? Las encuestas tienen otro montón de cosas estadísticas en las que no me voy a meter, que es para ver que sean aleatorias, que representen la población y que no estén sesgadas en ese aspecto. Bueno, la organización de la información. Ya tengo la pregunta, ya sé que tengo esta información pública, esta me tocó construirla, ya la recolecté. ¿Cómo la organizo? Debo transcribir encuestas o otros instrumentos. A veces uno se enreda, uno escribe mal, es importante no inventar datos, eso es como una perogrullada, pero es, si no entiende, no invente. Mejor dejar el espacio vacío, que quede un dato perdido, un dato en blanco, y después yo miro qué hago con ese dato que inventar. Y ahora, cuando tengo muchos datos en blanco, ahí viene otro problema. Eso estadísticamente me puede alterar los resultados o la posibilidad de aplicar ciertos modelos, pero yo tampoco me los puedo inventar. La imputación tiene técnicas estadísticas propias. ¿Qué es la imputación? La imputación es cuando yo utilizo datos similares. Para llenar los datos faltantes, yo utilizo a personas con características similares para llenar esa información. Pero eso no se puede hacer a ojo, eso tiene técnicas estadísticas propias también. Es obvio, creo que el comité de ética no lo va a ver, pero uno lo tiene que tener presente cuando lo haga. Ahí ya vienen las consideraciones, o si es mejor remover los datos, pues si la muestra de datos faltantes es muy pequeña y no altera lo que yo voy a hacer, pues puedo removerlos, ya el 1, el 5% de la muestra. Ya tengo eso, sigue... bueno, pues seleccionar el modelo, yo conozco a profundidad el modelo. Cuando yo aplico modelos estadísticos, modelos cuantitativos, yo tengo que conocer el modelo, tengo que conocer los supuestos del modelo. Muchas veces lo que pasa es que uno, y ahora que está en auge
la evaluación de impacto, los modelos de machine learning y todas esas cosas, la gente no conoce los modelos y no conoce que hay unos supuestos previos para poder utilizar el modelo. Entonces tienen estos datos, le aplican machine learning a un modelo de clasificación y lo tienen. No, hay unos pasos previos, unas pruebas de robustez que yo debo aplicar para ver si efectivamente puedo utilizar este modelo o si no lo puedo utilizar. Eso de pronto tampoco lo ve el comité de ética, porque yo no creo que vayan hasta allá, pero sí lo ve, pues, pero sí es una falta de ética y lo ve el asesor y lo ve el jurado después. Bueno, hago prueba de robustez, hago comparaciones en el modelo, a veces es bueno ver qué tan bien ajusta el modelo con pruebas de robustez y presentar esas pruebas de robustez y los resultados de las pruebas de robustez. Entender que si es una correlación, y ahora vamos a hablar de correlación y de causalidad, que no son relaciones espurias y que no hay una variable confusora que puede estar impactando a las dos. Les pongo el ejemplo más claro. La cerveza incrementa las quemaduras de sol. Seguramente si yo estimo un modelo estadístico me sale que el aumento de cerveza está relacionado con el aumento de las quemaduras de sol o de las insolaciones. Eso lo dice el modelo. Pero ahí hay una variable que está alterando a las dos y que si yo no la considero me parece que la una afecta a la otra. ¿Cuál es? El aumento de la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta el consumo de cerveza y aumenta también la insolación de las quemaduras. Otra cosa muy importante y es que a veces los modelos no dan, uno se esfuerza en toda esta primera fase, recolecta los datos y los resultados no son contundentes, no son significativos. No incluir variables para ajustar el modelo y llegar a ese valor significativo del 0.05, porque sí, cada variable debe tener una justificación teórica de su posible impacto en mi variable de interés, ¿cierto? No es como voy a meter esta para ver si ya me da significativo, no. Debo poder justificarla bien. Eso no se lo enseñan a uno. Yo estudié economía, eso nunca me lo enseñaron. Entonces, cuando yo estaba haciendo trabajo en la universidad, sí metía variables, metía muchas variables para ver dónde me daba significativo y entregar los trabajos. Después es que uno empieza a cuestionarse estas cosas. Bueno, análisis de la información. Una recomendación es, como lo ideal es que la información que usted utilice sea susceptible de ser replicada, que utilizar un software libre, idealmente, R y Python, donde uno pueda conocer la librería, los paquetes y entender todo el proceso. Bueno, ¿qué pasa? Lo que decía ahora, ¿qué pasa si pues bueno, vamos a saltar esto. Pero son 5, lo que está. 5 Sí. minutos. Sí. Y bueno, y saber y hacer explícito que correlación no implica causalidad. Esto es muy importante. Cuando yo trabajaba en el sistema de información, obvio no todos tienen que tener conocimientos cuantitativos, entonces uno les mostraba que en los días de la madre aumentan las riñas. Entonces ya, las fiestas del Día de la Madre incrementan la violencia y las riñas en la ciudad. No, hay una correlación, hay que entender por qué, pero uno no puede decir que una es la causa directa de la otra así. Y si ustedes no lo hacen explícito, gente que lea su trabajo y que sepa aún menos que ustedes de los métodos que utilizaron, van a encontrar ahí la verdad revelada, ¿cierto? Eso toca tener mucho cuidado con eso, porque eso puede ser usado para el bien, pero también puede ser utilizado para el mal. Un ejemplo más serio, también del sistema de información. Zaira, ya se me entiende acá ejemplos. Las víctimas de Medellín, la mayoría, el 25%, son pelados entre los 14 y los 28 años. Las víctimas de homicidio por arma de fuego son el 70% de esas. Y de esas, ponga que el 50 al 60% tenían algún tipo de antecedente, ya sea por receptación, que es cuando yo tengo un bien hurtado, o de ahí para arriba. Uno puede establecer unas correlaciones, decir, bueno, ¿y por qué estas son las víctimas?
sí, pues, ¿qué pasa acá? Pero si usted entrega ese dato así crudo, van a decir, no, es que en Medellín matan a los bandidos. Y lo han querido hacer y lo han querido pintar así. Entonces uno cuando es el que analiza la información, tiene que tener cuidado con el tipo de conclusiones que entrega y la forma en que las entrega. Presentación de la información. Yo ya entregué mi trabajo, ya lo aprobaron, ya lo sustenté. Idealmente, socializar los resultados con las personas que participaron del estudio. Si yo conozco o quedé con los contactos de quienes hicieron la encuesta, con los correos, es bueno como enviarles su trabajo, que ellos sepan esto que me entregaron sirvió para esto, cómo se utilizó la información que yo proporcioné. Hay que cuidarse de lo que decía ahora, de establecer generalizaciones o etiquetamientos. También es muy importante entender que la información que uno está utilizando es en un contexto específico. Yo seleccioné información de la población estrato 2 y 3 del nororiente de Medellín. Uno ve a veces trabajos donde ya dicen, entonces la población de ingresos medios y bajos responde de tal forma a lo que yo esté estudiando. No, hay que explicar que es un contexto situado. Poner siempre el código a disposición, ya hay herramientas para eso, está GitHub, ustedes pueden entregar archivos de texto con el código, pero eso siempre hay que entregarlo, porque siempre hay que darle la oportunidad a otras personas de que repliquen su trabajo, ya sea para que aprendan o para que lo cuestionen. Poner siempre la información a disposición. Aquí hay el problema con los acuerdos de confidencialidad. Hay lo que decía ahora la profesora Amparo, hay que anonimizar, usted tiene que borrar nombres, tiene que borrar cédulas, direcciones de residencia, eso solo lo puede manejar usted y no debe quedar en ninguna parte. Cuando se manejan coordenadas, lo ideal es borrar 2 o 3 de los últimos números de las coordenadas, porque ya pasa de tener el punto exacto a tener una coordenada que puede ser en términos de cuadra, en términos de barrio, o si es muy juicioso, pues utilice el centroide de barrio, que es una aproximación buena pues, a donde estaba ocurriendo es el punto central del barrio. Bueno, y confundir no es vencer, no debería aplicar acá en la investigación social, y lo cuantitativo puede prestarse mucho para eso, pero siempre hay que ser claro con los alcances y con las limitaciones de la investigación. Me queda tiempo. Rayado. Pues, mejor 8 minutitos de cierre. No. Ya. Es que me quedo hablando y no. Bueno, yo les diría que les regalemos un aplauso. Bueno, de verdad, muchas gracias. Yo creo que este es un espacio muy importante porque creo que quienes hemos pasado por las aulas, y bueno, y también como lo ha venido relacionando la profe de trabajos de grado, creo que son muchas las preguntas que uno se hace a la hora de, digamos, como hacer campo, ¿cierto? Y muchas de esas respuestas, como ustedes nos lo enseñaron, vienen en el quehacer. Entonces me parece muy rico que ese quehacer aparezca desde 3 experiencias tan distintas, tan ricas, de las que seguramente todos estamos aprendiendo acá un montón. Entonces aprovechemos este tiempo para que el propósito que nos trazamos, que era justamente reconocer que hay en quienes están elaborando sus trabajos de grado o en quienes investigamos un montón de dudas, un montón de preguntas, un montón de certezas que ojalá ya no sean certezas también después de esta conversación. Entonces yo les diría que hagamos como una rondita de preguntas y ya pues como que volvemos aquí con la palabra y la interlocución que queremos. O comentarios también. Yo tengo una pregunta y quiero ser como la primera en hacerla porque yo creo que nos falta una colita en todo lo que tiene que ver con la integridad de la investigación y tiene que ver con la custodia y el razonamiento de los datos, me parece. Entonces quisiera preguntarle a los profes aquí cómo desde sus propias metodologías, proyectos, hace o qué herramientas, métodos, estrategias tiene para guardar la información, almacenarla, custodiar, todo está tanto tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya
abierta y compartimentada, porque hay unos recursos escasos y hay un investigador que tiene todos los datos que yo necesito. Entonces, y eso vulnera a los compromisos que el investigador asumió en su investigación, porque esos datos no se pueden compartir, o sea, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta y datos abiertos, para que por favor, porque eso también nosotros lo tenemos que considerar como comité de ética. Perfecto. ¿Quién más quiere preguntar, comentar? Calma, calma, espere, yo llego. Ojalá pues no se pierda esto, vamos a ver si nos descubrimos. Esperemos que sí. Bueno, primero, pues un agradecimiento por las reflexiones que propusieron desde distintos ángulos. A mí me surgen, digamos, tres cosas que quisiera subrayar sobre esto. Una es como a partir de lo que dijo Amparo, como esa ruta temporal o esa historia por la que ha venido atravesando los debates éticos en la investigación. Creo que estamos en una ruta también, en cierto sentido, como de maduración de nuestras preocupaciones éticas, que antes de pronto estaban un poco más subvertidas en un principio general, que era la búsqueda de la verdad, a cualquier costo, ¿no? Entonces, cuando se nos devuelve permanentemente la pregunta por cuáles son como los principios que guían la investigación, estamos un poco en ese ejercicio también como de reflexionarnos a nosotros mismos acerca del compromiso con la verdad y los costos que puede tener esa búsqueda de la verdad, incluso asociado con el cuidado, etcétera, etcétera. Sino que también quería decir que frente a eso, el dilema sigue siendo, digamos, no está siempre del todo resuelto. Por ejemplo, en el mundo del periodismo, poner en un ambiente que compartimos incluso en algunos terrenos. Para un periodista, poner en riesgo la vida es algo, digamos, en muchos casos es connatural a su hacer. Uno lo podría llamar a juicio y decir, hombre, sí vale la pena, pero hay un poco ese compromiso con que se tiene que saber la verdad y además que la verdad que se revela o que se logra poner en el escenario público tiene un valor tal que vale la pena asumir el riesgo. Creo que es un punto que vale la pena considerarlo en nuestras reflexiones. Ahora, hay otra cara de ese problema que es cómo aplicar este tipo de reglas cuando investigamos mundos que son muy complicados en relación con la ética, por ejemplo, cuando investigamos el mundo criminal. Es decir, el consentimiento informado en una banda de malhechores, ¿cómo funciona? Y además, ¿cómo funciona en un contexto en el que eventualmente de esa investigación, como ocurrió, por ejemplo, con la investigación sobre la parapolítica, salen juicios en los que quienes declararon ofrecieron pistas suficientes no ya para un conocimiento académico del problema, sino para un conocimiento judicial? Entonces ahí hay el problema de la ética, o sea, falté a la ética, Claudia López faltó a la ética de investigación cuando transitó del lugar de investigadora de la parapolítica a una denunciante de esos problemas. Entonces ahí hay como un filo en el que responder la pregunta y el cuestionario no es tan fácil, ¿cierto? Y la última observación que iba a hacer es que yo creo, digamos, hay un punto de contacto importante en relación como con la calidad del diseño metodológico y la relación de esto con la ética, ¿no? En el sentido en que finalmente, nuestro compromiso con la verdad pasará en muchos sentidos por ser transparentes, muy claros en relación con los alcances de nuestro trabajo y además de esa transparencia y la claridad de los alcances de nuestro trabajo, creo yo que la humildad respecto a que lo que estamos haciendo no es el hallazgo de la verdad revelada,
sino un punto en medio de la cantidad de ignorancia que tenemos nosotros mismos como investigadores. Y a veces en eso, digamos, en ese punto, más que, digamos, apertrecharse como en un lugar de protegerse de cualquier crítica con tecnicismos y cosas de esas, lo que estaría un poco en el terreno de la ética es también abrir el espacio de reflexión a ese lugar en el que a veces Popper y otros, digamos, filósofos del conocimiento lo ponía en todo caso, la relación entre nuestra ignorancia y lo que alcanzamos a saber como especie sigue ganándole la ignorancia. Es decir, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, pero ahí el tema un poco está en qué pequeños pasos damos como especie para tener un conocimiento un poco más cierto, más cotejado y que se pueda discutir públicamente y llegar también a acuerdos como con base en información contrastada. Bueno, no, también agradecer mucho por el espacio, la verdad, muy interesante, y siento que estos días también he estado pensando un montón en esto de la ética y sobre todo en el cuidado y en el autocuidado, pues como en las prácticas de investigación. Pero quería hacer una pregunta referente a lo que la profesora Maya pone pues en la mesa sobre las discusiones que están sobre la inteligencia artificial, porque no sé, pues, o sea, se está haciendo la creación de la política, pero tenía la duda de quizás cómo están estas discusiones, porque tuve como una experiencia personal hace poco de que estaba en un curso, presenté un trabajo, no usé inteligencia artificial como herramienta y me llegó un mensaje incluso como súper trágico, creo, de decirme que mi trabajo estaba 100% hecho con inteligencia artificial. Y era como, bueno, mira, o sea, yo no sé nada, cómo me defiendo frente a algo que, o sea, porque ahí la única como forma de defensa era mi testimonio, de decir, no lo hice y ya, pero entonces como en términos esos de autocuidado, como investigadora de si hubiera usado, pues lo reconozco, pero no lo usé, cómo hablar también de ese lugar de autocuidado en términos de qué defensa tengo de estas herramientas virtuales y digitales que están en auge, porque, o sea, yo le escribí como, pues, que podíamos hacer un espacio de conversación donde yo les sustentara mi trabajo, de que también era un tema que ya vengo trabajando, entonces podía demostrar este tema, pero digamos, si yo no hubiera trabajado antes ese tema, ¿cómo lo demuestro? Y bueno, o sea, como que también te pone en una posición de completa vulnerabilidad, o sea, uno como le dice a una máquina que falló, entonces ya. Sí. ¿Quién más quiere preguntar? Oh. Bueno, no, pues como ya dijeron todos, agradecer obviamente por el espacio, está muy interesante, es algo muy poco tratado y yo tengo varias preguntas. La primera es, por ejemplo, en el caso de hacer entrevistas, ¿qué precauciones como tal se deberían tomar al momento de transcribirla? ¿Qué deberíamos de omitir? ¿Qué no deberíamos de omitir? ¿Qué se considera pertinente? ¿Qué no? Porque pues son testimonios de vida que pueden llegar a ser íntimos o que pueden llegar a doler. Y también la otra es cómo se puede hacer para que el relato que se plantee en la investigación termine por no ser revictimizante, o sea, evitar la revictimización de las personas. Y por último, esta es más que nada más abierta que nada, es qué se puede dejar como a la comunidad o a las personas entrevistadas para no sentir pues que estamos como los médicos viendo la sífilis, entonces, sino que estamos dejando algo, qué recomendaciones se pueden hacer o qué se puede lograr con la comunidad. Y ya, muchas gracias. Parece que en la virtualidad. Ay, perdón. Sí. Bueno, muchas gracias. No, pues inicialmente incluso esta conversa tiene origen en una solicitud que le hacemos a los asesores y estudiantes que están en su trabajo de grado, de que nos informen un poco acerca de cuál es el trabajo de campo que están haciendo en su trabajo de grado, ¿cierto?
Lo primero es que cuando les preguntamos por trabajo de campo, no consideran trabajo de campo o revisión documental. O sea, ahí no hay una visita a ningún lugar, ni siquiera al territorio digital. Y ahí hay campo, ¿cierto? Pero además hay un asunto que también nos confronta mucho y es el asunto de, bueno, cuando nosotros de manera detallada les hemos enseñado a los estudiantes cómo construir unas consideraciones éticas en relación con un proyecto específico y ponerlo en marcha, ¿sí? Y lo que vemos es que realmente la forma en la que el pregrado y particularmente los profes y las profes hemos abordado el asunto ha sido de una manera muy tangencial, quizás superficial y no dirigida particularmente a un proyecto y a su ejecución. Y eso es muy importante porque es puesta en escena donde tú vas aprendiendo precisamente cómo se ponen, se implementan y se construyen unas consideraciones éticas. Entonces, ¿qué nos encontramos en los trabajos de grado? Que hay un desconocimiento total e incluso, y no hay maldad, digamos que partimos del hecho de que definitivamente no hay maldad, hay desconocimiento de los niveles de riesgo que puede haber cuando nosotros desarrollamos trabajos de grado. Y ahí vuelvo a una cosa que decía Amparo que me parece súper importante, es muy diferente cuando nosotros hacemos proyectos de investigación nosotros, solitos, a cuando lo hacemos en una institución que en conjunto nos pensamos los riesgos, las dificultades que pueden aparecer, la forma en que mejor podemos tratar la información, recogerla, gestionarla, etcétera, a cuando soy yo con mi asesor haciendo y pensando esto, y pensándolo, digamos, como sin tantas herramientas. ¿Y por qué nos pusimos también en esta tarea que quiero contextualizar un poco este ejercicio? Y es que, claro, empezaron a llegar propuestas de trabajos de grado para hacer en territorios álgidos de conflicto. ¿Qué hace el pregrado ante eso? Dice no se puede, dice ¿qué dice? O sea, ¿qué podemos decir nosotros ante eso? ¿O qué medidas le podemos recomendar a la estudiante, al estudiante que quiere hacer su trabajo de grado en determinado territorio y qué puede hacer la universidad? Porque también ahí hay un asunto importante a tener en cuenta y es que el estudiante o la estudiante está matriculada, ¿sí? Y hay un nivel de riesgo en una ejecución de un trabajo de grado, que es otra cosa que también nosotros decimos, como bueno, poner, que es un poco lo que decía Juan Arenas ahorita, ponernos en riesgo por una investigación de nuestro pregrado, ¿qué tanto pues tiene sentido hacer eso? ¿Sí? Es un poco devolverles las preguntas a los estudiantes, que no es fácil tampoco. Es por eso también el interés de abrir esta conversación, porque somos conscientes que realmente aunque tengamos conocimientos, nos parezca que esto es muy importante, quizá no ha tenido el lugar que merece en las materias de investigación y en general en los cursos del pregrado, y es importante darle pues como ese lugar de verdad que exige la ética en la investigación, precisamente porque somos un pregrado, pues el pregrado de ciencia política es un pregrado con énfasis investigativo, pues y sobre todo ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme. No, agradecerles mucho y pues a Emilio, realmente yo creo que ahí sí que tenemos camino por recorrer. Pues porque incluso nosotros ahora que con el nuevo plan de estudios que integramos estadística y que empezamos a trabajar también en cuantitativo y en estadística analítica de datos, etcétera, ahí sí que es importante porque también identificamos que empiezan a llegar trabajos de grado para diseñar algoritmos, para hacer no sé qué, y ahí habrá que reconocer también que los y las profes que estamos en esos organismos administrativos desconocemos buena parte de esa información y no tenemos conocimiento acerca de esas experticias, pues, cómo se implementa la ética ahí. Por eso me parece tan importante tu lugar en esta charla y creo que será necesario trabajar y profundizar mucho en ese aspecto, sin decir que lo cual y no. Lo que pasa es que aquí sí que aparecen otros asuntos que desafortunadamente desconocemos por completo. Entonces, agradecer de verdad muchísimo la conversación. Es una apertura, pues yo creo que dejamos como
mucho asunto por desarrollar, porque realmente el espacio se queda corto para poder conversar sobre ejemplos puntuales que son los que también nos ayudan a entender pues como cuáles son como los intríngulis de la ética en la investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también quiero unirme a las voces de agradecimiento por este espacio. Estoy de acuerdo con lo que dice Luz Amparo. Es un tema que cada vez cobra más importancia entre nosotros los académicos. Yo no sé si muy tardíamente, quizás en otros espacios esto ya es una preocupación mucho más antigua, pero para nosotros pues está cobrando mucha importancia y bueno, hay que celebrarlo, porque yo creo que es un tema muy relevante. Creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer. En el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, creo que todavía no hay nada claro de cuál va a ser pues como la postura ética frente al uso de esa inteligencia artificial que además marcha a unos ritmos muy acelerados, porque uno pasa un día y ya lo que vio ayer ya es obsoleto. Entonces ahí tenemos fuertes retos. Yo quería hacerles varias preguntas en relación pues con lo que ustedes exponían. Una pregunta, bueno, hace algún tiempo que se crearon aquí los comités de ética en la universidad y para nosotros los de ciencias sociales fue muy problemático porque nosotros creíamos que era un tema que podíamos resolver entre el equipo de investigación, ¿cierto? Y desde el proyecto mismo, en la formulación del proyecto, advertíamos cuando teníamos esos riesgos y lo poníamos en el proyecto y sin embargo muchos nos encontramos como con una barrera muy grande y era que los grupos que estaban trabajando ese tema querían intervenir los proyectos y querían intervenir incluso las metodologías propuestas y eso generó mucha reacción. Entonces, la pregunta mía es, bueno, en realidad eso es un asunto, según ustedes, que se puede dejar al conjunto de los investigadores o que tiene que estar vigilado y controlado por un comité de ética. Eso todavía me resulta muy ambiguo, no me queda claro. En el tema de los dilemas, yo quería contarles un dilema que yo tuve en mi tesis doctoral, que no fue tan fácil resolverlo desde el punto de vista metodológico. Es decir, a mí no me parece ni que eso, como decía Luz Amparo, que los dilemas éticos no deben ser nunca problemas individuales, pues en ese caso sí era muy individual porque yo era la que estaba haciendo la tesis, es muy en solitario. Y cuando tú decías, o ambos decían que se podía resolver desde el punto de vista metodológico, yo creo que no siempre, porque yo ya estaba en una etapa muy avanzada de la investigación, cuando estaba haciendo ya unas últimas entrevistas, me encontré con era como un hallazgo importante dentro de la investigación, porque era sobre migración, pero si yo ponía eso en los resultados, yo iba a reforzar muy fuertemente un estereotipo que hay a nivel internacional sobre las mujeres colombianas, que son más prostitutas, y los hombres colombianos, los migrantes, que son narcotraficantes. Y me encontré con un grupo de mujeres que se estaban yendo en un proceso migratorio hacia España y que se estaban prostituyendo y que incluso se estaban metiendo con temas de droga. Entonces yo decía, no solo reforzar el estereotipo de que somos prostitutas, sino también el tema de la drogadicción. Para mí era un hallazgo muy importante en la investigación, ya está en una etapa de terminar la escritura y yo decía, ocultar esa información cuando realmente evidentemente es un sector muy grande de la política que yo estaba estudiando, se estaba yendo a través de un programa del SENA y estaban llegando pues a esa situación de prostitución y de drogadicción. Yo decía, yo no puedo decir eso porque es reforzar el tema de la prostitución, es reforzar el tema del narcotráfico. ¿Yo qué hago? Para mí eso fue un dilema muy fuerte, porque para mí eso era un hallazgo muy importante, porque además descubrí que las personas que se estaban yendo a través de ese programa del SENA, los que se estaban llevando a la gente estaban participando de prácticas de corrupción. Entonces le estaban pidiendo a esas mujeres que para poder irse en ese plan, en esa política concreta, tenían que darles dinero. Entonces, para mí eso no fue tan sencillo. Y se los quería contar es porque
yo quería pues como cuestionar eso, que resolver esos dilemas no es tan sencillo metodológicamente, que hay momentos de la investigación, incluso donde ya estás terminando, ¿qué haces con esa información? Pues yo no les voy a contar qué hice. Quisiera saber ustedes qué harían, porque la verdad, eso sí me puso en una situación muy complicada, porque implicaba denunciar prácticas de corrupción y reforzar estereotipos de prostitución y de narcotráfico. Y no se podía resolver ya metodológicamente, era ya el tema final de la investigación. Eso lo comento con ustedes es porque creo que tenemos que seguir debatiendo más sobre el tema de los dilemas que se nos presentan en la investigación, porque a veces son muy fuertes y realmente uno no sabe cómo resolverlos. Y a veces uno está muy solitario. Por ejemplo, en una tesis de maestría o en una tesis doctoral, ¿tú qué haces? Y en lo de, quería también plantear que, sí, era básicamente eso. Sí, más. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en todo caso, así como lo cuenta la profe Sandra, pues también y como centro de investigación tendremos que revisar también como otros posibles encuentros para bajar todo esto a cosas también más prácticas y que ustedes se vayan no con este mar de información, ¿cierto? Que esperamos además como dos cuñas ahí, uno que va a ser grabado y va a estar alojado en YouTube de la página, de YouTube de la página de la universidad. Y dos, va a salir también una relatoría gráfica que esperamos también sea como un instrumento para ustedes y un abrebocas también para que puedan pensarse estas claves que hoy aprendimos. Como ahorita hay clases, yo les propongo que las respuestas queden, entonces cada uno se tome 5 minuticos como para ir hacia los horizontes que cada uno quiera. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Ay, perdón. Hágale. Bueno. Muy interesante el tema que trataron los profesores. En mi caso, yo soy de trabajo de grado. En un municipio de Antioquia, mis intenciones era hacer un análisis de una política pública de una comunidad indígena, ¿cierto? ¿Cómo mantenerse en ese tránsito de la confidencialidad y como lo dijo el profesor Arenas y la profesora allá, y sostenerse en esas consideraciones éticas cuando usted encuentra una verdad que casi que ese análisis se transforma como en una denuncia, ¿cierto? Sin romper el asunto de la confidencialidad como tal, porque en mi caso es una investigación de una política pública, pero una política pública no tiene fundamentos jurídicos porque es una comunidad indígena a la cual tiene que tener un reconocimiento del Ministerio del Interior como tal. Diseñaron un plan de vida que también tiene que tener un sustento legal como tal. Entonces, ¿cómo mantenerse uno en esas consideraciones éticas cuando usted pasa de una investigación que era un análisis de una política pública a encontrar que en una comunidad como tal, un ente gubernamental generó un detrimento patrimonial como tal, porque son los recursos, están hablando de recursos públicos como tal, para no concluir absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque, como decía previamente, todo lo que hicieron, un plan de vida y una política pública como tal, tiene que tener un sustento legal como tal, del Ministerio del Interior como tal. Entonces, ¿cómo mantenerse uno ahí cuando quiere usted hacer un análisis y resulta que eso va tomando matices que toca intereses tanto de la comunidad indígena como tal, como del ente municipal? Entonces, ¿qué hacer en eso cuando se tiene presente las condiciones éticas y la confidencialidad como tal? Y como le decía el profesor en los asuntos de Claudia López, hacer una investigación y después terminar involucrando una serie de individuos que, venga, esto es inconstitucional como tal, es que sí, o sea, esto no está ajustado a ninguna norma como tal. Bueno, ahora sí, entonces 5 minuticos cada uno. ¿Quién quiere arrancar? No, definitivamente es muy, ¿cómo decir? Puede generar un cierto desánimo incluso si no
existe la posibilidad de retomar las preguntas para hacer el próximo conversatorio y no lejos, porque de verdad que es ahí donde sale el material para ponernos a trabajar, porque es que el tema de la ética no es un asunto de razón y teórico. Yo lo veo es en el caso concreto, como lo que estabas poniendo, ¿cierto? O como lo dice con su investigación, o como nos lo pregunta el compañero. Eso es lo que yo creo fundamental. Ahí es donde está la vitalidad de la ética. Entonces, si nosotros pasamos la hoja y no nos vemos otra vez, pero creo que aquí hay una voluntad, ¿cierto? Me parece que sería maravilloso, afortunadamente esto queda grabado, y vengamos con el material que se hizo a partir de las preguntas, que ya no es teoría bonita, ¿cierto? Lo primero. Lo segundo, con respecto a los comités de ética, yo veo que como, bueno, por lo menos en el último que he revisado hay como dos tendencias, ¿cierto? Hay una, a que el comité de ética sea como ese espacio de acompañamiento para poner casos como estos. Entonces el comité permite acompañar, venga, cojamos ese caso, pero lo mejor de todo es que las personas que están en el comité tampoco las tienen que saber todas, pero una universidad, por eso traía yo el caso de región, de pronto en la situación X, Y o Z necesitamos a alguien que venga desde la ciencia jurídica, alguien que venga desde trabajo social, alguien que venga desde salud mental, depende de la situación, y serán esas voces que acompañan para poder dar una salida, porque de lo contrario va a triunfar o se impone algo que ya incomoda un poco en algunas historias que ya están documentadas y son comités que se vuelven control, ¿cierto? Y que actúan es para decir, sí, está bien, chuleamos, usted puede hacer esa investigación. Es que el problema mayor no aparece cuando va a empezar. El problema mayor aparece es cuando ya está terminando, cuando le aparecen los datos que te aparecieron o cuando usted ya se encuentra que es que ahí hay una cosa que si usted se queda tapándola, usted se siente cómplice. Pero si la revela, pone a algunos en riesgo. Por eso yo no he visto mejor manera de nombrar esto que dilemas. Es que son dilemas y los dilemas no se ponen en solitario, sino que incluso deben comprometer una suerte de comunidad. Yo digo que en estos casos hay una suerte de comunidad y la universidad tendría, estoy hablando con todo respeto, pues aquí vas, pero podría ser que la universidad con todos los saberes, los cuerpos, en región lo resolvíamos porque los compañeros de derechos humanos hacían una cosa que por ejemplo no podía hacer quien está en investigación. La persona de educación hacía lo que no podía hacer el de investigación, pero eran saberes todos necesarios. Entonces eso para decir que ahí tendría mucha vitalidad porque son preguntas fundamentales. Y puede haber, creo, casos emblemáticos. Al resolver ese caso puede dar luz sobre otros casos que se van a presentar de manera similar. Por ejemplo, yo tengo una información en la investigación que tengo, pero si yo no la estoy haciendo sola, sino que cuento con la persona con la que la hice, por ejemplo, en el caso de la entrevista, por ejemplo, qué publico o qué saco, o en mi trabajo que escribo no de la entrevista, o qué hace la comunidad indígena, es una cosa que no puede resolver el investigador o la investigadora, es la comunidad indígena tiene interés. Por ejemplo, en un caso en Corporación Región, teníamos una información y las personas dijeron, esta información es clave para que lo pasemos a los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos nos ven a las víctimas de una manera, pero esta información les está diciendo que nosotros tenemos muchas maneras, muchas caras, entonces esto los puede ilustrar. Es decir, ¿quién hace el uso de la investigación? Es una potestad solo del investigador. Es que eso ojalá le sirva a las personas o le sirva a la comunidad. En el caso de las entrevistas, yo te diría que, por ejemplo, sería muy interesante para no revictimizar, es casi que leer con la persona y decirle, mire, vea, yo tengo esto, leámoslo, usted quiere que saquemos dónde, hasta dónde, y eso se vuelve un diálogo que incluso potencia mucho la investigación, porque es una carga muy fuerte que yo transcribo una entrevista con la duda de que con esto, incluso ese dato después puede hacerle daño, puede ponerle en ridículo. O sea, en la Asociación Antropológica Canadiense yo me encontré que eran muy cuidadosos y habían algunas cosas que son muy importantes. Uno, por ejemplo, en una investigación puede dañarle la vida a alguien,
porque lo ven ridículo, porque puso el sobrenombre que él le confió a uno que él le decía cuando era niño. Luego la familia por alguna razón se da cuenta y le generas un problema que no tiene de vuelta. Hay problemas que se generan que no tienen vuelta atrás, o sea, le dañan la vida. Pero la pregunta, con estos datos podemos generar también daño. Entonces, como para decir que para varios asuntos, creo que la única salida responsable, ¿cierto?, es juntarnos, acompañarnos, es aprovechar de pronto tantos saberes, es contar con las personas que participaron, ¿cierto? Si ellas incluso de pronto no quieren, pues que la comunidad indígena no esté interesada, no quiera ni quiere utilizar información, entonces no seremos nosotros. Pues todo caso es particular. Y yo no me puedo ir de aquí, porque no duermo esta noche sin decir una cosa, y es que me parece que faltó hablar y me parecería muy interesante de un asunto que es más o menos común, y es que decimos, bueno, si es tan difícil, si no me permiten hacer esta investigación, si no me va a generar tanto problema, entonces hago una investigación encubierta. Una investigación encubierta es posible. El engaño es posible. Y yo ahí propondría algún día una conversación, porque eso da mucha tela para cortar, y en nuestros afanes de graduarnos, de pronto yo hasta digo, pues no le digo toda la verdad a este, lo engaño. No importa, pues no se va a dar cuenta. Y hay una reflexión filosófica súper importante. Yo no sé si ese problema mío que me emociona tanto, pero me ha marcado mucho el entender lo que significa ocultarle algo a alguien, aunque ese otro no se dé cuenta, y más, aunque no crea que le haga un daño, y más, aunque no sea real. Eso lo he hecho yo haberlo concebido. Eso es toda una discusión, pero que me parece que es tan vital hablar de esto, de verdad. Es que esto no es teoría, es como en la práctica. Bueno, era eso. Y mira. Sí, muy rápido. Lo primero, agradecerle la invitación y a la profesora Maya y a la profesora Amparo, muy interesante todo. Voy a ir muy rápido. Voy a hacer una cuña, lo que yo dije es que son salidas metodológicas cuantitativas a los dilemas éticos. Sí, porque eso ya no creo que por ahí pueda salir. Lo otro, lo de custodia y almacenamiento de los datos. Yo creo que todos los archivos deben estar protegidos por contraseñas, que los maneje solo una persona. ¿Y quién debe garantizar que no haya una alteración de los datos? Es el asesor. No sé si se puede establecer que el asesor firme algo, garantizo que la información sobre la que se basó esta investigación es correcta, no está alterada, que sea él quien revise, por ejemplo, que las encuestas, se refieran a personas, tengan contactos y que no sean ficticias. Después, destrucción de toda la información que pueda dar reconocimiento de las personas, sea información, bases de datos, grabaciones mucho más importantes. ¿Qué debe quedar? Información anonimizada que me permita replicar el modelo, pero que no me permita identificar a las personas. Si yo estoy haciendo un análisis de el efecto de las variables socioeconómicas, cómo afectan la talla y el peso de un recién nacido, no necesito saber quién es la mamá, cómo se llama el niño, dónde vives, la talla y el peso y, no sé, y el nivel económico, el nivel educativo de la madre, el trabajo, no me permite identificar. Esos podrían quedar. Pero me parece ahí que la primera gran línea de defensa en términos éticos, desde lo cuantitativo, es el asesor. El asesor debe garantizar, junto con acompañar al estudiante para garantizar que los supuestos del modelo se cumplan, que no se esté presentando información alterada y que la información sobre la que se hace la investigación sea correcta. Me parece que ahí juega un gran papel y quizás se pueda escribir algo sobre eso, como un decálogo, un manual de procedimiento. Y yo también quiero saber lo de la inteligencia artificial, porque ya existe hasta humanizador de lo que uno escribe. A mí también me pasa eso, yo busco a ver si lo que yo escribo está por inteligencia artificial y hasta me he metido a humanizar lo que escribo. Bueno, un poco como continuando la respuesta para aclararte también unas dudas. ¿Qué pasa con las transcripciones? Las transcripciones siempre van a ser más seguras que la grabación, porque automáticamente, o sea, yo puedo individualizar a la persona a través del reconocimiento de la voz, pero la transcripción es una forma de proteger los datos.
uno no tiene que intervenir la transcripción, ¿sí? Porque estás alterando el dato. Si la entrevistada tosió, se transcribe cough, cough, o tose, o sí. ¿Por qué? Porque ese es tu acervo, el que vas a proteger y encriptar, ¿sí? Esa transcripción, pero de ahí a que tú vayas a usar todo lo que está en la transcripción, ahí es el deber de cuidado y de responsabilidad con la persona. O se opta por hablar con la persona, vea, esta información está de acuerdo con esto, no de acuerdo, porque uno siempre, el entrevistado siempre tiene que tener la posibilidad de arrepentimiento, ¿no? De decir, ups, no, ya no quiero, ¿sí? O esto sí y esto no. Entonces, es una labor de cuidado a posteriori que uno tiene que hacer cuando ve la transcripción, asegurarse de que la misma persona no se está individualizando en la transcripción que vas a hacer, y ahí sí responsabilizarte tú de que, sí, qué vas a publicar y qué no vas a publicar. Voy a ir directamente a lo de la inteligencia artificial con una serie de respuesta doble. Una es el principio de buena fe. ¿Sí? Esa es como la herramienta que todos, investigador, o sea, y desde el comité de ética siempre decimos, hay que también presumir la buena fe y que no estamos aquí delinquiendo o actuando así como, sí, como extractivistas, en fin. Entonces, ¿cómo defenderte? Decirle al profesor, profe, pregúntame y yo defiendo oralmente mi trabajo, ¿sí? Porque el profesor realmente lo que quiere es ver que, pues, por lo menos aprendiste, ¿no? O sea, si usaste la inteligencia artificial, demuéstrale al profesor, pregúnteme, y que sí, porque el profesor se da cuenta, ¿sí? Cuando el estudiante que ha usado todo en inteligencia artificial y le pregunta y no es capaz de responder, al que sí ha usado la inteligencia, pero no la ha usado, pero sí es capaz de sustentar las respuestas, ¿no? La contrapregunta que les hago yo es que justamente esta mañana un profesor va y me dice un caso similar. Un estudiante mío muy piloso ha tenido un problema con un profesor que lo está acusando de haber usado ChatGPT, y el estudiante dice que no. Y yo hice el trabajo de poner en un Turnitin o en una de estas herramientas de análisis de plagio mi propia columna de opinión que yo escribí A, B, C, D, desde la primera palabra hasta el punto final, y la herramienta me dijo que eso era 100% plagiado. Entonces, ¿qué hace uno? Sí, eso está pasando. Entonces, realmente me cuenta eso mi colega y yo digo, hijo del diablo, porque yo ahora como profesora, ¿cómo puedo creer que un Turnitin me está diciendo la verdad cuando uno mismo se da cuenta que como así, o sea, sí? Entonces, los desafíos en estos casos son transparencia. Si van a usar inteligencia, díganle al profesor, ¿sí? Digan, o sea, no es un crimen usar inteligencia artificial. Y hay que usarlas, pero adecuadamente, con cuidado, responsabilidad, ¿sí? Y mucha transparencia. Eso diría yo. Y bueno, lo del comité de ética, que es pues nuestra función siempre es como de prever. Nosotros no podemos saber qué va a pasar a posteriori, es imposible saber, pero sí hay cuestiones que el comité puede recomendar y hay cosas que el comité tiene que, sí, por ejemplo, una metodología errada, ¿sí? El comité dice, profe, ojo que esto puede llevar a resultados erróneos, pero eso es totalmente subsanable, ¿sí? A que cuando uno está abiertamente vulnerando derechos o afectando a las personas, que ahí es un señor simplemente un no, o vuelva a ser, o sí. Entonces, no sé, dejo ahí. Bueno, yo reitero el agradecimiento a ustedes que dispusieron de este espacio, a ustedes que participaron y a quienes se conectaron. Estén atentos a una próxima convocatoria, por favor. Muchas gracias. Muy bueno.